traerlo. No sé, no tengo respuesta, ¿por qué no, mi amor? Pero hay un premio para el que se porte bien, al sábado que viene, porque me olvidé traerlo. Pero bueno, tenemos cámara, así que mis palabras juegan en contra mía. Dale, ahí empezó a bostezar. Vos ya ganaste ayer, te portás muy bien. Listo. Vamos a compartir algo. En este sábado, en una semana repleta de cumpleaños, Mirá que el otro día hablábamos que, ¿te acordás? La iglesia como familia. Y viste que con las familias, sobre todo las numerosas, cuando hay cumpleaños seguido, las madres terminan, viste, medio estresadas en la época de cumpleaños, por la organización, por los regalos, por la gente y todo. Y nosotros acá, si somos una familia y hemos tenido una semana de muchos cumpleaños, se supone que hoy vamos a tener, no sé, no veo ninguna guirnalda, pero, no sé, no pase a la cocina. Bueno, lo dejo a merced de Julito, ¿sí? De ahí que están con la Zoe acá primera. Bueno, después vamos a hacer algo lindo ahí. Pero vamos a compartir esto. La semana pasada, poneme la primera plaquita, hablamos de la iglesia como familia, la otra. Y hablamos de estos puntos. La iglesia, la primera que te pasé en el chat. Y hablamos de la fidelidad de Dios. Precisamente las canciones que hoy los chicos cantaron, sin que hubiéramos pensado esto, ni hubiéramos hablado previamente, hablan de la fidelidad de Dios como un hilo de conducción. Y las últimas dos eran muy literal hablando de la fidelidad de Dios. La primera que te pasé en el chat, que dice la iglesia como familia, que el repaso de la esa, un poquito más arriba, en el grupo Agenda. Arriba, bueno, no importa. Pero habíamos puesto que Dios es fiel. No, me está quemando el discurso. Habíamos hablado que Dios es fiel. Habíamos hablado que Dios es fiel en conocer y reconocer. Hablamos de la iglesia de Tiatira, ¿se acuerdan? Conocer y reconocer lo que es bueno. Una iglesia con mucho mérito, fe, paciencia, amor y servicio. También Dios es fiel para amonestarnos, ¿no es cierto? Habíamos hablado de eso. Dios es fiel para marcar lo que está mal. Porque si vos tenés en tu vida una persona que te dice todo lo que está bien y no te dice lo que está mal, sea más o menos, posiblemente esa persona te puede edificar. Y Dios en eso no va a fallar. Aunque había un pero grande ahí en la iglesia de Tiatira, después decíamos que Dios era fiel para perdonar. Y a esa mujer, que era una mala influencia, tuvo un tiempo para perdonar. Y Dios era fiel también para, no me acuerdo la otra, juzgar el pecado, exactamente, juzgar el pecado. Porque teníamos a Jezabel, que tuvo un tiempo para ser perdonada, no lo aceptó y fue enjuiciada, por así decir, ¿no es cierto? O sea, tuvo una gran disciplina, un juicio de parte de Dios. Y el último punto, Manu. Ahí está. Recompensar a los que esperan, porque terminaba diciendo a los que son fieles en esta iglesia hermosa, perseveren, perseveren. Y nosotros hablamos de lo importante que es estar en la iglesia, en esto de que hay éxodo, idas y vuelta de iglesias, que no está mal en sí, que no es un pecado en sí mismo, pero a veces afecta a las raíces y a la identificación e incluso puede afectar el crecimiento. Podés mudarte por trabajo, por casamiento, por un llamado a Dios ministerial y podés cambiar de iglesia. No quiere decir que vas a estar 30 o 40 años en la misma iglesia. Pero cuando estamos en esto de que ante la primera tormenta, sismo o dificultad que tiene la iglesia, sea responsabilidad tuya o mía o no, sea que vos seas el más fiel de la iglesia, si pasa eso y vos te vas de la iglesia, posiblemente no estés ayudando a la causa de esa iglesia local, ¿no es cierto? Y no lo dijimos así, pero nosotros pertenecemos a una iglesia local. Y Dios nos manda a permanecer en la iglesia local y nos manda a perseverar cuando haya momentos difíciles. Porque por supuesto que va a haber momentos difíciles. Puede haber momentos difíciles en este instante para vos de forma individual, salud, económico, espiritual, de cualquier índole, o a toda la iglesia. Hay cuestiones que son mucho más públicas y otras que son privadas. Pero Dios nos manda a perseverar. Pertenecemos, permanezcamos y perseveremos. Pero ahora el mensaje para hoy es la familia como iglesia. Es la inversa. El otro día era la iglesia como familia, ahora es la familia como iglesia. Considerando que si la iglesia es una familia, nosotros somos una iglesia de 60, 70, 80 personas, es una familia, es lindo, festejar los cumpleaños, hay muchas familias amigas incluso.
Y eso lo celebramos y hasta lo presumimos a veces, ¿viste? Betel, una iglesia familiar. Bueno, pero a esa congregación la forman familias, personas, matrimonios, jovencitos, niños, madres, viudas, personas que vienen y son partes individuales de un núcleo. ¿Eh? Y la Biblia usa a la iglesia como un cuerpo del cual Dios es la cabeza. Y cada uno de nosotros de forma individual somos parte de ese cuerpo. Entonces el título para nosotros hoy es La familia como iglesia. Aunque vos tal vez vengas papá, mamá y algunos hijos, o papá y mamá, o papá solo, papá, hijo, mamá, hijo, viuda, niño solo. Cada uno de nosotros como familia somos iglesia, la familia como iglesia. Y en la otra plaquita, la que está en blanco, Samu, en la que según vos es la primera, ay mi amor, la que está en blanco dice la cronología de Timoteo. Bueno, no, ese es el título, la familia como iglesia, ahí está. Vamos a hablar de Timoteo, pero vamos a hablar de la familia de Timoteo. Y este es un brevísimo resumen de más o menos lo que vemos de Timoteo en la Biblia. Vos lo ves a Timoteo en Hechos, y prácticamente eso es la historia de Timoteo, y después ves las dos cartas de Timoteo. Pero las menciones de Timoteo son estas. En Hechos capítulo 16 dice que Timoteo se une a Pablo en Listra y es el hijo de una judía creyente y de una judía que era creyente y de un padre que era griego, judío y griego. Y dice, Pablo lo circuncida y lo lleva al segundo viaje misionero. Después cita a Timoteo que viaja con Pablo, Macedonia y Acaya. En Corintios lo menciona, cuando le escribe a la iglesia de Corintio, menciona que lo envía a Timoteo. Eso es carta. Después de vuelta en Hechos dice, Timoteo es uno de los que acompañan a Pablo a Jerusalén. Eso es cronología histórica. Y después tenemos las cartas a Timoteo, las cartas de la prisión. En realidad, Timoteo ahí está con Pablo cuando escribe estas cartas. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón está con Pablo. Esto es Hechos capítulo 28, que Pablo está prisionero en una casa y escribe las cartas llamadas de la prisión. Y después cuando Pablo le escribe a Timoteo, después de haber hecho estos viajes con Pablo, Pablo lo pone en la iglesia de Éfeso, que era una de las iglesias de Asia Menor, junto con Tiatira, que vimos la semana pasada, y lo pone como encargado, como anciano, aunque no era tan viejo. Y él está en Macedonia, Pablo, y le escribe a Timoteo la carta de 1 Timoteo que vos y yo tenemos ahí en la Biblia. Le escribe. Y habla de varios temas en la iglesia. Y después se escribe 2 Timoteo, tiempo después, desde ese segundo arresto, Pablo, muy cerquita de morir. Perdón, hago un nexo de algo que quería mencionar la semana pasada y ahora y me estoy olvidando. Cuando yo te decía esto, la iglesia como familia y esto de no desertar así nomás, siempre que veas que Pablo escribe a las iglesias en las diferentes cartas, en las cartas pastorales que son a personas como Timoteo, Tito, o en las cartas a iglesias, nunca vas a ver que él dice, armen un nuevo grupo, armen una nueva iglesia, dejen ese lugar, porque él nunca fomentaría eso, porque no es el plan de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Él le escribe a la iglesia de Corintios, y yo voy a pedir que alguien me lea, por favor, en Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13, 1 Corintios 10 al 13. Pero él le escribe a la iglesia de Filipenses, que es una iglesia muy linda y muy testimonial, pero en una parte en el capítulo 4 menciona a dos mujeres y dice, sean de un mismo sentir. Se ve que había ahí algún problemita. Entonces reconoce todo lo bueno y le dice a estas mujeres, sean de un mismo sentir. Ese conflicto, por favor, solucionenlo. No saquen a una, no se vaya. Cuando Juan escribe la tercera carta de Juan, que lo hablamos hace algunas semanas con el papi acá, ¿se acuerdan? Reconocí el trabajo de Gallo, un hospedador, una persona muy servicial, pero decía que había un Diótrefes ahí, o en la iglesia o en la zona, que era un soberbio que con el dedo ponía y sacaba gente de la iglesia, recibía o no. Pero él en ninguna parte dice, desarma la iglesia, Gallo, salí de ahí y vamos a armar un nuevo testimonio. Sino que él dice, vamos a solucionar las cosas. Y alguien que me lea, por favor, Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer.
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, viste, él dice, estoy escuchando esto y absolutamente lo repruebo. Cuando empieza una carta que después va a dar un montón de instrucciones y un montón de reprimendas a la iglesia, acá está Felipe, ya cuando se porte mal te vas a dar cuenta. Em, y él dice, no, no se negocia, no hay forma de dividir. Pablo, Apolo, Cefas, Cristo, Cristo. Y más adelante, cuando habla, lo mencioné la semana pasada, de un promiscuo que había en realidad un incesto ahí, hay que echar como el caso de Tiatira, al que peca, pero no hay que dividir nunca la iglesia. Y hoy hablamos de la familia como iglesia. Y yo quiero sacar, siguiendo en esto, Dios es fiel en todo lo que vimos la semana pasada, pero es tiempo de que nosotros seamos fieles, porque Dios ha dispuesto su iglesia. Y el Señor, cuando hace la oración en Juan 17, Él dice, los dejo, he cumplido tu palabra y ahora, por favor, cuídalos en el mundo. No son del mundo, pero cuídalos. Y Él dice, yo me voy, pero dejo el Espíritu Santo. Y la iglesia nace con Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2. Y vemos esto, nuestra fidelidad. Porque Dios es fiel. Y las canciones, lo vimos el otro día, y las canciones dicen en absolutamente toda circunstancia, todo tiempo, aún por encima de nuestras fallas. Pero yo quiero ver en qué nosotros tenemos que ser fieles. Y te pido que me acompañes a Hechos capítulo 16, que es donde está lo que vamos a hablar un poco de los inicios de Timoteo. Y si tenés un señalador, tendrías que tener ahí y 2 Timoteo, porque vamos a ir haciendo paralelismo ahí, entre ambos. Cosa que yo no había hecho, vamos a hacer ahí. Hechos capítulo 16 y 2 Timoteo. ¿Por qué hablo de la familia como iglesia? Cuando el Señor le habla, cuando Dios le habla a su pueblo que iba a entrar en la tierra prometida en Deuteronomio, Él le dice esto, vas a meditar en esto que te digo, vas a meditar en lo que has aprendido y se lo vas a contar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y cuando dé ese gran mandamiento, esto es en Deuteronomio 4 y en Deuteronomio 6, amarás a Dios con toda tu fuerza, alma y mente, y se lo vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque siempre el plan de Dios está por encima de una generación. Porque imagínate si una generación es 40 o 50 años, eso es un pestañeo para Dios. Porque Dios es eterno. Incluso cuando Abraham le dice, voy a hacer de ti una gran nación, hace un pacto. Cuando viene Isaac, le dice lo que hablé y hice un pacto con tu padre. Cuando viene Jacob, con tu padre Isaac y con tu padre Abraham. Y cuando viene Moisés, él le dice lo que hablé con tus padres. Porque habían pasado siglos, pero Dios permanecía en su voluntad y en su pacto, porque está por encima de esta cuestión temporal y contemporánea que tenemos. Tal vez vos pensás es un tiempo, tal vez vos pensás estoy acá, sirvo, voy, vengo, son 10 años más, pero para Dios es una generación y son tus hijos y los hijos de tus hijos. Y vamos a tratar de destacar esa responsabilidad que tenemos nosotros. No hablo como consejo a padres, sino familia. Hechos capítulo 16 dice esto. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno, el contexto de esto para nosotros es el siguiente. Y yo ya agarro mi boceto por acá.
es justo después de que Pablo se separa de Bernabé, que está en el capítulo anterior. Habían hecho el primer viaje misionero y Juan Marcos deserta en un momento y se separan. También, no lo mencioné recién, la separación de Pablo y Bernabé no implicó separación de la iglesia, no implicó que unos siguieran a Pablo y otros a Bernabé. Implicó que los dos hicieron, Felipe, que los dos ministraran e hicieron un efecto multiplicador. Seguramente no fue lo óptimo, en principio parecía ahí una rispidez y tal vez Pablo se equivocó, tal vez Bernabé, por supuesto Juan Marcos, pero de eso salió una multiplicación. Y el capítulo 16 empieza con esto que yo te digo. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. El primer fiel nuestro es fieles en la asistencia, en la congregación. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Bueno, la asistencia a la iglesia es algo obvio para algunos o para muchos o tal vez para todos. Pero Hebreos dice, como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe qué quiere decir con eso? Que ya no era tan obvio la asistencia, sino que ya empezaba la balanza a inclinarse por aquellos que ya no asistían a la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que ser fieles en la asistencia a la iglesia. Digo, si vos querés como familia ser parte de la iglesia, si querés como familia construir la iglesia, tenés que ir a la iglesia. No tengo mucho más que agregar respecto a esto. Tenés que ir. ¿Me entendés? Entonces, hay personas que vinieron antes que nosotros, hay personas que vinieron a ensayar, a limpiar, algunos prepararon algo de comer, algunos se quedan después, algunos estuvieron la semana, y hay un montón. Y muchos simplemente venimos. Bueno, vengamos. ¿Sabes qué? Seamos fieles en la asistencia. Si nosotros queremos conquistar a nuestros hijos para que sean parte de la iglesia de Cristo, tenemos que venir, tenemos que empezar viniendo. Y te lo digo ¿por qué? Porque a veces nosotros no voy a esta reunión porque no es tan atractiva, no voy a esta porque no es tan larga, no voy a esta porque es el lunes, no voy a esta porque es tan temprano, no voy hoy porque no tuve una buena semana, no voy hoy por esto, no voy a un montón de cosas. Nos pasa, son muchos speech que vamos poniendo. Y yo también los pongo, ¿no? El lunes yo no iba a venir a la reunión de oración, por ejemplo. No había tenido un gran día, normal, cansado, y Felipe me servía, que estaba ahí no sé qué cosa, no venía. Cami se fue a hacer una cobranza y le dije, anda vos y yo me quedo. Es una excusa muy barata, Feli, ahí no sé qué cosa. No tenía ganas de renegar, tal vez con Felipe que venga a pelear. En un momento la Cami me llama, Felipe empieza a gritar, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y bueno, fuimos a la iglesia. ¿Y qué hizo Felipe? Vino y peleó, por supuesto, porque está peleando todo el tiempo. Pero vino y vinimos. Pero a veces anda vos, yo me quedo con él, o anda vos él, yo me quedo. Yo lo sigo por esto. Hay muchos speech. Va papá, no va mamá, van los nenes. No, hay un montón. Los nenes se quedaron durmiendo. Hay un montón. Bueno, papá, venga a la iglesia, para que los hijos vengan a la iglesia. Hijo, vengan a la iglesia. Acá tenemos hijos que vienen a la iglesia para que algún día vengan sus padres. Hijos, vengan a la iglesia para que sus padres vengan. Esposas que tienen que conquistar a su marido, vengan. Y esto no es ser un fariseo religioso, es venir. Sábado 21 horas, que no haya un mejor plan. Domingo de cena, que no haya un mejor plan. Lunes de oración. Venir. Y voy a decir, esto es obvio, pero no tan obvio, porque hay familias que se fueron quedando. Hay familias que se fueron enfriando. Hay familias que se fueron alejando. ¿Por qué? Porque iba uno, iba el otro, o íbamos toda esta reunión y no íbamos a la otra, porque salió un viaje, porque salió una siesta. Venga, para ser como familia parte de la iglesia, venga. Mirá, los que somos padres, pero aún así no seas padre. Si yo vengo a la mitad de las reuniones, supongamos que yo digo vengo a tales reuniones, al 50% de las reuniones, el día de mañana Felipe no va a venir al 50%, va a venir a un cuarto. ¿Por qué? Porque lo que yo hago con mi esposa, él lo hará en mayor potencia, sea bueno o sea malo. Asistencia. Y esto no es un caliente banco, simplemente empezar a asistir. Entonces, la primera placa, que la tenés por ahí, Samu, dice, fieles en la asistencia. Y el versículo es, llegó a Derbe y a Listra, y había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Timoteo, un jovencito, estaba en la reunión. Y estaba con su mamá,
y con su abuela. Ya vamos a avanzar con eso. Después, el versículo 3 nos dice a nosotros: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Lo tomó y se lo llevó al segundo viaje misionero. Pero acompáñame a 2 Timoteo, que te dije que leyéramos ahí. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 14 y 15. Perdón, 3. Es fieles en el discipulado. Dice, pero tú persiste. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para salvación por la fe que es en Cristo Jesús y que desde la niñez has aprendido. Fieles en el discipulado. Fieles en el discipulado. Mirá, haya o no haya exploradores, haya o no haya ahorita feliz, haya haya hados, haya jóvenes. Si estás los que por ahí algunos saben más, otros menos, pero ese trabajo que se hace desde los niños hasta los jóvenes, si bien no hay una cronología de temática, pero es muy bueno el trabajo que los chicos hacen y los profes y las seños. Evangelización, temas de discipulado, tarea, historias, y ya los jóvenes están allá arriba estudiando con una hermenéutica muy detallista y detallada, los jóvenes, la célula y después las otras células. Y es hermoso ver todo el programa o cómo están desafiados en las escrituras desde niños. Y gracias a Dios que la iglesia puede tener eso. Pero te digo algo, fieles en el discipulado. ¿Qué quiere decir esto? No va a tener mayor impacto el profe de la horita feliz, el profe de los hados, el profe de los jóvenes, que el que vos y yo como padre debemos tener en casa. Si vos en casa no practicás un discipulado con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tu familia, posiblemente cuando venga acá no tenga interés. ¿Y qué es hacer un discipulado en casa? Bueno, no es que hagas teología, no es que hagas un estudio, pero enseñas a tus hijos lo mismo que le enseñamos respeto en el cole, respeto a los compas, respeto acá, respeto allá, y vos le enseñás lo básico. O si vos decís, yo no sé tanto de la Biblia porque yo también soy nuevo en la iglesia. Bueno, perfecto. Entonces esto, mándalo a la actividad de los mándalo a la actividad de la horita feliz, que vaya. Y le decís, presta atención, respeta. Cuando venís, lo leemos juntos. Entonces, capaz que vos terminás aprendiendo la historia porque le cuento una historia que vos no sabés porque es un creciente nuevo. Puede pasar eso. Pero ¿sabes qué? Lo discipulas y juntos ven la historia, el tema y crecen. ¿Por qué? Porque si él ve que hay discipulado en casa, va a respetar y va a amar y se va a pegar al discipulado que abre en la iglesia. Si él no lo ve en casa, lo va a hacer en la iglesia hasta que él diga, no quiero hacerlo más. Cuando diga no quiero hacerlo más y se te dé vuelta en casa y diga, no quiero hacerlo más, ¿qué le vas a decir? No, ahora lo empezás conmigo. No, ya está, ya es tarde. Por eso, fieles en el discipulado. Por eso dice, Pablo le está reconociendo a Timoteo, tú persistes en lo que aprendiste y te persuadiste. 15, desde la niñez aprendiste las Sagradas Escrituras. Desde la niñez. Desde la niñez. Fieles en el discipulado. Tenés que tener un discipulado en casa. No todos venimos con familia completa, no todos tenemos papá y mamá, no todos. Y eso está totalmente tolerable, entendido. Bueno, pero empecemos en casa, en la comunión, para que al venir acá, esto se potencie para nosotros y nosotros bendigamos a los demás. Discipulado en casa, fieles en el discipulado, fieles en el discipulado. No lo dije, pero Timoteo, cuando Pablo lo... ¿Y por qué mencioné el capítulo de Hechos 16? Pablo lo agarra y se lo lleva a un viaje misionero. Y él ya tenía, Timoteo tenía desde la niñez, tenía
instrucción bíblica en casa, iban a la iglesia, y Pablo lo agarra y lo toma para el viaje misionero. Este viaje misionero fue para Timoteo, por decir así, una tesis práctica del discipulado, porque él ya tenía discipulado en casa. Y se va al segundo viaje misionero de Pablo. Y por decir algunas cosas, que es lo que sigue en la historia, lo ve a Pablo en Filipos, que saca un demonio de una mujer, que son azotados, lo ve que están en la cárcel cantando himnos y ve que se convierte en un carcelero y ve un montón de otras anécdotas. Es como una tesis del discipulado que empezó en casa, con una mujer que era su mamá, Eunice, y papá griego. La aclaración puede ser que el papá no fuera creyente, pero una madre fiel y una abuela fiel, porque lo menciona después. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, fieles en el discipulado, construyamos en casa. Porque está ese speech de que socialmente, ¿no? Las maestras no son buenas. La sociedad está perdida. Los médicos no son buenos. El profe no es bueno. Y bueno, si está allá afuera, también lo vas a traer acá. El pastor no es bueno de esta iglesia. El que da las ovejitas no es bueno. El que da la clase de los pre no es bueno. El de la célula no es bueno. No es tan bueno, nunca es tan bueno como para educar, como para discipular. Y le vamos poniendo un montón de manchas y excusas. Y nosotros tenemos que arrancar con un discipulado en casa, con las escrituras. Instruye al niño en su camino y no se va a apartar de él. Y te digo la verdad, es desafiante, es desafiante. La realidad es que algunos de ustedes, sus hijos están empapados de historias, empapados de todo. Y vienen acá y el maestro, ahorita Félix, quiere contar una historia y ya se la sabe todas. Bueno, excelente, gloria a Dios. Bueno, le seguiremos enseñando. Y si sabe el respeto, ayudará a que otros también conozcan y aprendan y crezcan. Y ese era Timoteo. Pero Timoteo, quería decirte esto, en Hechos tenía unos 18, 20 años tal vez. No. Lo razonamos por cronología y tiempo, porque cuando se escribe la carta de Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, se calcula que Timoteo tendría 35, 38, 40 años. Tampoco hay exactitud. Pero si él tenía entre 35 y 40, y esta carta fue escrita 15 años después de que Pablo lo vea ahí en Listra, entonces vos 35, 40, le sacás 15, tendría 20, 25. Yo me inclino más por los 20. Yo, no sé, me da la impresión porque 40 no le hubiera dicho joven. Pero él era un veinteañero y ya tenía instrucción y se va al segundo viaje misionero. Entonces, fieles en la asistencia, en lo básico, que para algunos no es tan básico, empecemos por ahí. Después, fieles en el discipulado de nuestros hijos, de nuestros hermanitos que no conocen al Señor, soy hermano mayor. De nuestros padres que están por conocer al Señor, no lo conocen y están en los primeros pasos, fieles en el discipulado. Y el tercer punto para nosotros es fieles en el testimonio. Porque, a ver, ¿qué dice versículo 2 de Hechos 16? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. 17, 18, 20, 21 años, daban buen testimonio. Daban buen testimonio. Y el testimonio tiene mucho valor. Y en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3, Pablo le está diciendo, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fieles en el testimonio. Y acá empezaba con esto, hablarte de que Dios es un Dios intergeneracional. Vos y yo somos un eslabón de tal vez padres cristianos y que conecta con hijos que serán siervos de Dios. Tal vez sos el primer eslabón cristiano. Toda familia hay un primer eslabón que conoció a Cristo. Tal vez tus padres no lo conocieron. Sos el primer eslabón. Bueno, formarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, como dice Deuteronomio. Es una responsabilidad. Fieles en el testimonio, una fe no fingida. ¿Que dónde estaba? En tu mamá Eunice y en tu abuela Loida.
No menciona al padre, por eso se supone o se cree que el padre puede que no haya sido creyente. Y si era griego y no era creyente, difícilmente haya sido una persona indiferente religiosamente, porque los griegos eran muy religiosos, eran muy idólatras, adoraban a lo que se les cruzaba. Entonces, si era activo religiosamente, sin ser salvo, entonces tenía un mejunje de dioses y de ídolos y de todo. Podemos pensar eso. Pero ¿qué hizo Eunice con Timoteo? Lo llevó a la iglesia, lo discipuló y creó un siervo de Dios. Una fe no fingida. Si nosotros como padres queremos que nuestros hijos sigan en los caminos, conozcan al Señor, permanezcan en los caminos del Señor, con el paso del tiempo, tenemos que llevar vida de fe no fingida. Y es muy valorable cuando una madre cría hijos solos en esta sociedad. Y es más valorable para mí, en mi opinión, cuando los cría y encima los lleva en los caminos del Señor. Una madre sola, un padre solo, un matrimonio solo que tiene oposición, fieles en el testimonio, fieles en el testimonio. El testimonio de Eunice y de Loida era para resaltar. Podemos hablar de Timoteo, pero esto ¿sabe dónde viene? De la abuela, de la mamá y él. Y él próximamente se casaría y tendría hijos. Y vamos por esa cuarta generación. Y parece fácil, pero no es fácil. La salvación de los padres no es de los hijos, esto lo sabemos, pero la fidelidad de los padres no es fidelidad de los hijos. Se enseña, se transmite y se conduce. Hay muchos ejemplos en la Biblia, yo anoté algunos ahí, te los menciono. Moisés. Moisés tuvo dos hijos. Moisés, uno era Eliezer, como yo, y uno era Gersón. Y Gersón tuvo un hijo que se llamó Jonatán. Y Jonatán se autoproclamó sacerdote, está en Jueces capítulo 18, y dice que él se juntó con Micaías, o Micaías andaba por ahí errante, lo encontró a Jonatán y le ofreció 10 ciclos por año para que fuera su sacerdote en casa. Y lo contrató, y él fue sacerdote por un precio, y estuvo ahí. Y Micaías, ¿sabe qué dijo? Ahora sé que Dios me bendice porque tengo a un sacerdote en mi casa. Bueno, y esa es una tontería, es un cinismo que a veces hablan las personas que tienen el sacerdocio en casa. Lo digo como para tener el primer punto, fieles en la asistencia. Micaías decía, tengo un sacerdote en casa, lo tengo acá, lo tengo pago. Entonces no voy a ir a la iglesia, aunque no había iglesia en ese tiempo. Pero dice, acá está la bendición de Dios porque tengo un sacerdote. Y era totalmente inapropiado eso y encima después se inclinaron a la idolatría. Pero ¿qué te quiero decir? Este Jonatán era nieto de Moisés, el hombre más manso de la tierra, el hombre que condujo a 2 millones, el hombre que intercedió por un pueblo infiel delante de Dios cuando Dios lo iba a destruir, el hombre que estuvo cara a cara con Dios. Y su hijo Gersón, muchos no sabemos, y su hijo Jonatán, mira lo que hizo. Entonces, digo, ¿le vamos a caer con todo a Moisés? Yo digo que no. Pero no pudo a los hijos de sus hijos. Es muy difícil. Después tenemos el caso de Elí. Elí era el sumo sacerdote. En Samuel capítulo 2 y capítulo 3, Dios le dice a Elí, Elí, lo que están haciendo tus hijos es, wow, ¿sabe qué hacían sus hijos? Eran sacerdotes, pero la Biblia dice que no tenían conocimiento de Dios. Por eso nosotros podemos estar acá muy contentos, muy todo, y nuestros hijos no tienen conocimiento de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que se están perdiendo. Y ellos eran sacerdotes y tomaban de las ofrendas, robaban, y encima se acostaban con las mujeres en el templo, fornicaban, y encima extorsionaban al pueblo. Bueno, y Dios advierte y le dice, Elí, esto es tremendo. ¿Te acordás de la tolerancia que hablamos? Los estás honrando a ellos más que a mí. Y Elí sí les dijo a sus hijos, ¿qué es esto que estoy escuchando de ustedes? Esto no está bien. Pero lo tolero. ¿Te acordás que hablamos de la tolerancia? Y sus hijos eran unos impíos. Sumo sacerdote él, sacerdote sus hijos. Y después Dios le dijo a Samuel, voy a hacer esto, esto y esto, y sobre la casa de Elí va a venir tremendo castigo. Y Samuel se lo cuenta a Elí. Samuel un niño, capítulo 3. ¿Y sabe qué dijo Elí? Es Dios, que haga lo que le parece. Y ¿cuál es la palabra? ¿Simplismo es? ¿O esa simplicidad de decir, Dios sabe, está bien, Dios va a hacer? Es como decir, me tiran la oreja y no importa. Bueno, no ganó sus hijos, no ganó sus hijos. Pero el mismísimo Samuel, que heredó el sacerdocio, en capítulo 8 de su libro, de 1 Samuel, dice que él se puso viejo
y ya puso a sus hijos de sumos sacerdotes. Era una costumbre y no estaba mal. Y dice, pero sus hijos no anduvieron en sus caminos. Samuel tuvo un testimonio intachable, celoso de Dios y todo, pero dice, sus hijos no anduvieron en sus caminos. Y dice algo como, no me acuerdo, anoté la frase, dice, vos sabés que yo no me entiendo la letra, avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Dice simplemente eso. Es justo antes de que Israel pida rey, porque el pueblo viene y le dice, tus hijos no son como vos. Tus hijos no son como vos. Son, ¿viste? Y efectivamente no fueron fieles. Entonces, ¿me entiendes lo que te digo? La salvación no se traspasa. La fidelidad tampoco. Se enseña. Se vive. Y estos 3 ejemplos, y hay muchos ejemplos más. Pero mira esta viejita Loida, mira esta mujer con un hombre inconverso, Eunice, y mira el hijo que tuvieron. Y lo seguían conduciendo. Actualmente hay muchos en nuestras iglesias, padres que pierden a sus hijos. ¿Y sabes qué? Padres que están en liderazgo, padres que están en la enseñanza. Pasa mucho en la enseñanza. ¿Sabes por qué? Bueno, no tengo una receta, ni sé, pero choca mucho lo que hay en casa con lo que decimos acá. Y yo que estoy acá, y yo sé que los que estamos al frente tenemos más responsabilidad, porque hablamos más y todas esas palabras son juicio para nosotros. Entonces, son responsabilidad. Y muchos enseñadores, muy buenos enseñadores, muy fieles, sus hijos son opositores de Dios. ¿Sabes por qué? Porque son opositores de sus padres. Y como sus padres aman a Dios, ellos dicen, yo no amo a Dios. Es una derrota muy fuerte. Y ellos siguen sirviendo y no está mal. Pero es una derrota muy fuerte perder a tus hijos. Y Dios dice, cada uno dará cuenta. Pero es muy fuerte. Por eso yo digo, seamos fieles en la asistencia. No juguemos con eso. Seamos fieles en el discipulado. Instruir a nuestros hijos, a nuestros hermanitos, a nuestros padres que son nuevos, a nuestro cónyuge, a esa persona que está bajo nuestra responsabilidad espiritual. Seamos fieles en el testimonio, construyamos un buen testimonio, acá y afuera. ¿Por qué? Porque al final de todo esto, si vos sos fiel en todo esto, tengo una no tan buena noticia, que tus hijos, tus padres, tu hermano, esa persona a la que vos sos fiel, puede tranquilamente ser infiel. A ver, Elí no se portó bien con sus hijos. Evidentemente algo hizo mal. Samuel también. Bueno, puede que nosotros hagamos todo bien y al final nuestros hijos no sean fieles. Porque acordate de esto, siempre al final está el libre albedrío. Siempre al final está respetar la voluntad de cada uno de nosotros. Pero, si ayudamos con fidelidad, las probabilidades son mejores, son mayores. Y yo le digo, desde que yo soy padre, tengo un peso por esto, por mi hijo, en que es niño, lo estoy hablando con Noel, niño y ya este es un malandrín y está perdiendo la inocencia y que sea salvo y que entienda el mensaje y sabe un montón de historias, Felipe, pero yo quiero que conozca a Cristo como Salvador. Y bueno, es un peso, pero debe construirse con fidelidad. Entonces, esos 3 fieles, y el último fiel para nosotros es fieles en el crecimiento. Y ahí en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, y alguien puede leer 1 Timoteo 4, 13 al 15. Yo leo 2 Timoteo 1, 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Tenía buen testimonio, asistía a la iglesia, tenía un buen discipulado, tenía 30 y algún años y ya tenía más de 25, 30 años de mamar, por así decir, Biblia, vida cristiana. ¿Y qué le dice Pablo? Avives el don que hay en ti. Avives, como un fuego. Y alguien lee en 1 Timoteo, por favor, capítulo 4, versículos 13, 14 y 15, que son palabras similares.
ocúpate. Hasta el 15, ¿no? Ocúpate, ocúpate. En la lectura, la oración, no descuides el don que hay en ti. Pero si él hacía, calcula, tenía 35 años, si tenía 35 años, hacía unos 25 que leía, que escuchaba historias. Y Pablo dice, ocúpate, ocúpate, no descuides el don que hay en ti. Avivá. ¿Sabe por qué quiere decir esto? Porque tenemos que ser fieles en el crecimiento, en la vida cristiana. Y es un desafío, es un desafío. A veces pensamos que yo estoy, listo, que yo estoy y nadie me puede decir nada. Cuando llegas a un puesto de liderazgo o a un puesto de influencia o a un puesto de cierta antigüedad, nadie te puede decir nada. Bueno, Dios te dice, ocúpate, ocúpate, ocúpate. No descuides el don. Avivá ese fuego interior. Porque es una responsabilidad día a día. Fidelidad en el crecimiento. Así que yo te animo a que somos iglesia y somos familia. Bueno, somos familia y seamos iglesia. Por todos. Y Él a su iglesia la ama de verdad. Y Él no quiere que su iglesia sea infiel. Y si vos no sos de Cristo, yo cierro con esto, para aquellos que no entienden esto de ser familia, ser iglesia, ser esto, ser lo otro, no son necesariamente así nomás, palabras bonitas. Parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la familia de Cristo, lo que vos tenés que hacer es no asistir tanto. Sos bienvenido siempre, pero no tenés que asistir tanto. No tenés que ser un discipulado para ser parte de la familia. Mucho menos tenés que tener un gran testimonio. Puedes venir por ahí con un veraz importante en tu vida de pecados, absolutamente, y no tenés que estar sabiéndote un montón de versículos de memoria, la Biblia, crecimiento. Para ser parte de la familia de Cristo, lo que vos tenés que hacer es creer en Jesucristo como Salvador. El Señor Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo doy mi vida por ustedes. Él se entregó. Entonces lo que vos tenés que hacer es creer en Jesucristo como Salvador. Que Él murió en la cruz por tus pecados y Él quiere redimirte. Pero respeta tu posición. Él es fiel. Y Él te ofrece salvación. Si vos querés formar parte de la iglesia de Cristo, no esta iglesia que te va a abrazar, por supuesto, sino la iglesia universal en el sentido de que ser un hijo de Dios, parte del pueblo de Dios y tener eternidad asegurada, vos lo que tenés que venir es Cristo. Cristo murió en la cruz por mí, por mis pecados. Ah, bueno, tengo pecados, reconozco que tengo pecados, quiero ser salvo. No es religión, no es asistencia, no es discipulado, no es crecimiento, no es todo eso. Todo eso viene después. Pero antes de eso es un encuentro con Jesús. Es redención, no es religión. Entonces, muy resumidas cuentas, este es el mensaje que predicamos. Cristo es nuestro Salvador. Y después todo lo otro que nos desafía. Pero sin Cristo puedes venir a añares, pero no sos salvo. Entonces, si alguien te invitó, si algún motivo te trajo, si alguien tenés confianza, vamos a leer, vamos a compartir, vamos a orar, para que entiendas que realmente solo por Jesucristo somos salvos. Solo la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Así que ahora vamos a tener un tiempo de canción, un tiempo de ofrenda. Los chicos van a pasar. Y bueno, que realmente el Señor nos bendiga. La vida de Timoteo es una vida testimonial, rica y hermosa. Pero acordate esto, Eunice y Loida. Acordate, puede ser una Loida, una gran abuela, puede ser una Eunice, puede ser un gran Timoteo. Así que el Señor bendiga su palabra y bueno, por supuesto, podamos ser edificados.
Muy bien, y ahora para el momento de la ofrenda, que los invito a ponerse de pie, vamos a cantar dos canciones que son hermosas, que hablan de, por un lado, del amor que tuvo Dios, la paciencia y la misericordia que tuvo Dios para con nosotros, y después de la entrega que hacemos nosotros para con Él, y que realmente sea también, nos llevemos esto, ¿no? El darlo todo por Él, el darle lo mejor a Él y disfrutar de lo que Él tiene también para nosotros. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Lléname, Señor, a tus cámaras de amor, donde encuentro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Y cantamos de himno. No, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Tú
eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo el corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas todos mis pecados. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Lo cantamos una vez más. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Gracias, Padre, por esta hermosa noche. Gracias porque salimos animados, desafiados, Señor, a vivir una vida de fidelidad, Señor, a ti, y agradecidos por lo que eres para con nosotros, agradecidos porque por tu gracia somos salvos y podemos disfrutar de este tiempo y podemos disfrutar de tu presencia y anhelar también con gozo tu regreso, Dios. Te damos gracias y dejamos lo que queda esta noche en tus manos, Señor, y el cuidado de cada uno de nosotros, Señor. También poner en tus manos a aquellos que hoy nos pueden estar acá por alguna situación que tú conoces, Señor, para que puedas estar guiando y cuidando cada familia de esta iglesia. Dejamos todo ante ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Sí, con micrófono porque no se escucha. Solo decir que Dios esta noche nos habló bastante claro a todos. La verdad que un mensaje más que claro, contundente, un desafío para... ¿Así? Ahora sí. Creo que a todos nos dejó un mensaje claro de cuál es nuestro proceder, cómo debe ser. Y me acordaba de cuando Dios dice, puesto delante de ti el bien y el mal, escoge pues el bien. Y sin duda que Dios esta noche nos ha desafiado
a ser parte comprometida de la iglesia, a asistir, a congregarnos, a crecer, a servir. Esta es una preciosa iglesia, es una gran familia. Anoche estuvieron los sábados acá con sus profes, ahí haciendo sus travesuras los sábados, y hoy hay varios por acá. Hoy a la tarde estuvieron los niños en el Valle Luchi, los niños en el kilómetro, los pre, las nenas estuvieron en casa, los varones creo que de Marcos y Mica. Así que si no sos parte de un ministerio, no te quedes afuera porque hay mucho por hacer. Todavía falta la escuela de fútbol, falta la otra hora feliz. Es amplísima la tarea y quizás me estoy olvidando un montón de cosas, las células. Así que nadie se puede quedar afuera de servir a Dios. Y es lo más lindo que podemos hacer. Y hay otra cosa que mientras Elias hablaba, pensaba en esto. Yo que soy abuelo, no hay nada más lindo que ver a tus nietos correteando acá adentro. Si hay algo que me deleita y disfruto es ver a mis nietos acá. Porque ¿qué otra cosa le puedo dejar a mis hijos que una preciosa iglesia donde ellos se sientan parte, donde puedan congregarse, donde puedan crecer, conocer y amar a Dios y enseñarle a sus hijos que son mis nietos o a sus hijos que van a ser mis bisnietos que amen a Dios de verdad? Así que creo que el mensaje de hoy más que claro para cada uno de nosotros. Así que volvemos a casa, vamos a compartir ahora algo más, algunas gaseosas seguro. Mañana no tenemos actividad, pero sí el lunes, 21 horas, estamos acá todos, los grandes, los viejitos, los jóvenes, los niños, los bebés. Lunes, 21 horas, estamos acá para orar juntos. Tenemos muchos motivos para orar, hay motivos para agradecer, porque tenemos motivos sobrados para agradecer a Dios, pero también motivos para orar a Dios por personas que están enfermas. Sabemos de Nelly que no anda bien de salud, sabemos de Viviana que ya está en casa, pero hay que seguir, tiene que seguir cuidándose. Así que no te quedes afuera de la oportunidad de venir el lunes acá, 21 horas, a orar junto a la iglesia. Esta semana hubo cumpleaños. ¿Quién cumpleaños esta semana? A ver, nómbreme, a ver, Julito, Cintia, ¿quién más? ¿Quién más? La Zoe, mañana cumple.